este mensaje que está titulado Quédate en la rueda del alfarero. Quédate en la rueda del alfarero. Vamos a orar, entonces vamos a entrar al mensaje. Después del mensaje hay algunos anuncios que tenemos para ustedes, así que manténgase ahí quietecito, amén, con paciencia. Creo verdaderamente que Dios va a impactar nuestro corazón hoy. Padre, te damos gracias por este día hermoso, este día bello. Gracias, Padre, por tu pueblo que se ha llegado aquí en esta mañana. Te doy gracias, Señor, que cada asiento en esta iglesia está lleno. Gracias, Señor, que vemos personas aquí del norte, del sur, del este y del oeste. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, que aquí se predica el evangelio y las personas vienen al conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, gracias, Señor, que tú traes tus hijos y hijas del norte, del sur, del este y del oeste. Gracias, Señor, que las vidas están siendo cambiadas, transformadas bajo la unción de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Dígale, te doy gracias, Señor, que en este lugar no cabemos, que hay personas buscando sillas y que tenemos que poner otras sillas para acomodar a los que se están allegando a Mundo de Fe. Te doy gracias que a nosotros no nos falta nada, sino que todas nuestras necesidades son suplidas en el nombre de Jesús. Todo el mundo diga amén y amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Diga amén. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos hoy día, amén, a entrar a este mensaje. Padre, te pido ahora mismo que tú hables a través de mis cuerdas vocales, comuniques, Señor, a través de mi mente. Dame tus pensamientos en el nombre de Jesucristo. Pone en mi corazón tus palabras, tus ideas, tus conceptos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, que ni una palabra tuya torne atrás vacía, sino que cumpla por lo que ha sido enviada. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Todo el mundo dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Gloria a Dios. Voy a leer de Jeremías capítulo 18, pero antes de entrar a ese capítulo en Jeremías, quiero decirles que en la Biblia Dios se describe de ciertas formas. Dios se describe en las Escrituras en ciertas formas. Por ejemplo, en el Salmo 23, Jesús o Dios se describe como el buen pastor, que está al cuidado de las ovejas y que está dispuesto a dar su vida por ellos. ¿Por qué es que se describe en el Salmo 23 Dios como un pastor, como alguien que cuida de las ovejas? Bueno, porque encerrado en esa imagen están ciertas verdades que aplican a nuestra vida, aplican a Dios y cómo Dios brega con nosotros, de la misma forma que un pastor bueno brega con sus ovejas y cuida de ellas. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis, Dios se describe
o vemos a Dios como creador. Y no solo como creador, sino que en Génesis Dios se revela como el aliento de vida. Todo el mundo diga el aliento de vida. En el libro de Éxodo, Dios se revela como el Cordero de la Pascua. ¿Cuántos dicen amén? El Cordero cuya sangre cubre y cuya sangre nos libera del ángel de la muerte. En Levítico, Dios se revela como el sumo sacerdote. En Deuteronomio, Dios se revela como la vara de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Jeremías, interesantemente, Dios se revela en una forma que no lo hace en otros lugares, solo en Jeremías y también en Isaías. En Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, vamos a leer Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Voy a esperar que, amén, ahí está. Gloria a Dios. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, dice, tenía una vasija de barro que él hacía y se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hoy quisiera yo demostrarle algo que yo creo que va a traer mi punto, amén, y lo que Dios quiere decirnos hoy día. En mis manos está un barro que no tiene forma. Todo el mundo diga, no tiene forma. Dígalo otra vez. No tiene forma, hermanos. Este barro se asemeja a la vida de nosotros cuando nosotros venimos al Señor. No tenemos forma. Es algo que es rudo, algo que no se asemeja a nada, pero ahí está, un barro sin forma. La Biblia nos dice algo también en el libro de Isaías. Quiero que veamos Isaías capítulo 64 versículo 8. Mira lo que dice. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos ¿qué? Nosotros somos ¿qué? Dígalo. El barro. Y tú eres ¿qué? El alfarero. Todos somos obra de tu mano. Mira qué cosa. Para que nosotros entendamos, escuche bien, para que nosotros entendiésemos lo que Dios está diciendo, tenemos que aplicar nuestro entendimiento, nuestro corazón al conocimiento, lo que Dios quiere decirnos, porque en estas palabras se encierra unas grandes verdades. La Biblia dice que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Él pone nuestra vida en la rueda, y en esta rueda
cuando Él nos pone en la rueda, escuche bien, la rueda da vuelta. Y mientras sigue haciendo o sigue volteando en la rueda, las manos del alfarero comienzan a formar algo. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero antes de que Él comience a formar, o aún el proceso de formar, incluye ciertas cosas. Cuando el alfarero comienza a bregar y poner manos al barro rudo, Él ya tiene en mente lo que Él quiere hacer y quiere formar. Él no está decidiendo qué es lo que Él va a hacer con el barro, sino que ya tiene en su mente y en su corazón qué es lo que Él va a formar. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, cuando tú viniste al Señor, Dios no comenzó a decidir en ese entonces, en ese momento, qué Él iba a formar de tu vida, qué es lo que Él iba a hacer con tu vida, sino que ya Dios tenía la imagen, la visión para tu vida. Él ya sabía muy bien qué es lo que Él iba a formar de tu persona. ¿Cuánto dicen amén? Él ya sabía cuál era tu destino espiritual, tu destino en el reino de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando el alfarero está bregando con el barro, una de las cosas que él comienza a hacer con el barro es de darle duro al barro. En otras palabras, él está pegando al barro. Pero cuando el barro se demuestra que está bien difícil de trabajar con él, porque está seco o probablemente está duro, lo que hace el alfarero es que él toma la agua. Escuche muy bien, porque la agua es lo que permite que el barro pueda ponerse blandito para que el alfarero comience a trabajar y formar. ¿Cuántos dicen amén? Así que él comienza a mojar el barro. Y cuando él moja el barro sigue dando vuelta y él formando. Todo el mundo diga formando. Ahora, cada uno de nosotros hemos experimentado la formación de Dios. Y muchos de nosotros no nos gusta cómo Dios brega con nuestra vida y cómo Dios comienza a formar nuestro carácter, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial. Escuche esto muy bien. La Biblia nos enseña que en cierta ocasión había un hombre llamado David. Todo el mundo diga David. Dígalo otra vez. David. Y algo interesante de David, dice la Biblia, escuche esto, mira este versículo, dice la Biblia en Hechos capítulo 13 versículo 22. Mira lo que dice en Hechos 13 versículo 22. Dice, después de quitarlo, se levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí. Entonces dice algo que nosotros muchos hemos repetido por muchos años, ¿no? Hemos oído mensajes predicar acerca de David y casi siempre que se predica de David se dice esto de él. Lo que Dios testificó de David. ¿Y qué fue lo que testificó Dios de David? Que David era un hombre, ¿lo puede terminar? Un hombre conforme, dígalo en voz alta, conforme al corazón de ¿qué? De Dios. Conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y cada uno de nosotros, yo incluso, he orado a través de los años, Señor, forma en mí un corazón como David. Quiero un corazón conforme al corazón de
Dios. Y ese título, esa descripción no se dice de todo el mundo, pero sí se dice de David. Pero no quiero que pierdan este punto. Vamos a ver nuevamente lo que dice en Jeremías 18. Vamos a Jeremías 18 nuevamente, versículo 1, por favor. Quiero que estén pacientes porque quiero desarrollar esto y quiero que llegue a sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías, capítulo 18 y versículo 1, y dice: baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí comunicaré mi mensaje. Comunicaré mi mensaje o te daré mi palabra. Entonces bajé a la casa del alfarero y yo encontré trabajando en el torno o en la rueda. Dice: pero la vasija estaba modelando, se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Next verse. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso yo puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del Señor. Entonces, ¿qué dice en el versículo 7? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay una versión que dice: y yo hago lo que yo quiero con él. En otras palabras, yo formo el barro como yo deseo formar el barro. Cuando nosotros oímos de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, se nos olvida que el que forma corazones es Dios. David no formó su propio corazón. Por eso es que él vino a decir en el Salmo 51, después que él había caído, él volvió a orar a Dios y dijo esto: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. En otras palabras, David volvió a orar al que formó su corazón, al que mordió su corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? Al que puso sus manos y comenzó a formar en David un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es que David se llamó un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David, escúcheme bien por favor, porque David estaba dispuesto a someterse al proceso de formación. Y nosotros ahí es que muchas veces llegamos, nos paramos, nos detenemos, no seguimos hacia adelante, porque el proceso muchas veces es doloroso, porque el proceso muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con ello. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué fue entonces que Dios le dice a David: tú eres un hombre conforme a mi corazón? Porque él dejó que su corazón fuese formado como el barro del alfarero en la rueda del alfarero. Una de las cosas que forma este barro, escúcheme bien por favor, número uno es la agua. La agua es parte del proceso. ¿Qué es la agua? En la Biblia describe la palabra de Dios como agua. En otras palabras, para que Dios logre, escuche bien, formarte en la imagen que Él quiere,
en la vasija que Él quiere, tú tienes que permitir que la palabra sea aplicada. Aplicada, escucha bien, no es suficiente que la agua esté cerca del barro. Muchos de ustedes tienen Biblia en sus casas, pero eso es equivalente a la agua estar cerca del barro, pero no afecta al barro, no está formando el barro. ¿Cuánto me están entendiendo? Ustedes a veces tienen la agua de la palabra en sus automóviles, en sus carros, en sus recámaras, encima de la cama, por así decirlo. Pero la agua no está afectando el barro. Es hasta que tú permitas que la agua sea aplicada que comienza Dios a poder formarte. ¿Cuánto dicen amén? Formar tu matrimonio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para muchos de ustedes esto es lo que parece tu matrimonio. Se parece así. Tus niños miran y dicen, ¿qué es eso? Tus familiares ni quieren venir a tu casa porque dicen, ahí no tienen solución. Siempre están de pleitos, siempre están peleando. Mamá y papá siempre peleando. ¿Por qué? Porque aunque probablemente tienen la agua en sus casas, no aplican la palabra, no aplican la agua al barro, a sus barros. ¿Cuánto dicen amén? Y no se puede formar nada, porque cuando usted no permite que la palabra sea aplicada a su corazón y a su alma, usted se pone rudo, se pone seco y no se puede mordiar. ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé cómo los cristianos viven sin la agua, hermanos. Sin aplicar la agua. Yo no me explico. Vienen a la iglesia, sí, gloria a Dios, pero durante la semana no hay la aplicación, hermano, de la agua a su alma, a su corazón, a su matrimonio. ¿Saben lo que yo estaba haciendo antes de que comencemos a predicar? En la oración, ¿qué yo estaba haciendo en la oración? Yo estaba aplicando la agua a esta congregación. Yo estaba declarando la palabra del norte, del sur, del este y del oeste. Trae a tus hijos, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Estaba yo orando, pero aplicando ¿qué? El agua. ¿Cuánto dicen amén? Para que nosotros como congregación seamos formados. ¿Cuánto dicen amén? Pero como individuos tenemos que ser formados. Ahora, lo primero que se necesita para moldear este barro sin forma es la agua de la palabra. Todo el mundo diga la palabra. Dígalo otra vez. Otra vez. La palabra, hermanos. Can somebody just put this right there? The whole box. Amén. Ahora, escuche esto. Lo segundo, todo el mundo diga lo segundo. Dígalo otra vez. Lo segundo que se necesita para formar un barro, hermanos, escuche, es la presión. La presión, hermanos. Sin la presión no se puede formar. Sin la presión no se puede formar el barro. Y una de las cosas que formó el corazón, escúcheme, que formó el corazón de David era que era la presión. ¿La presión de qué? Lo voy a llamar esta mañana la presión de la injusticia. ¿La presión de qué? De la injusticia. David estaba, escuche bien, siendo formado por Dios desde que él era un niño en su casa. No sé cuántos de ustedes aquí sabían esto, de que David era un hijo ilegítimo. ¿Sabía usted eso?
Muchas personas no saben de que David era un hijo ilegítimo, era hijo producto de una infidelidad de Isaí, de su papá. ¿Sabía usted eso? ¿Y sabía usted que esa era la razón por la cual cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí, escuche bien, y él llegó y le dice a Isaí: búscame a tus hijos, todos tus hijos? Él le trajo todos sus hijos legítimos. Y cuando el profeta Samuel fue uno por uno, Dios le dice: este no es, este tampoco es, este tampoco. Y el profeta Samuel dijo: pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Estos son todos tus hijos? ¿No hay nada más? Y Samuel dijo, el papá, mejor dicho, Isaí dijo esto. Dijo: bueno, hay otro que está allá con las ovejas. Dice Samuel: ve y búscalo. Lo mandó a buscar, y entonces viene el jovencito, el negrito de la casa, el hijo ilegítimo. Escuche esto, hermano. El rechazo que David tuvo que tolerar, la presión de ser rechazado por sus hermanos, por su propio padre, que la vergüenza que el padre tenía de él, que aún ni lo llamó cuando el profeta vino a buscar los hijos de Isaí. Y como con vergüenza dijo: bueno, queda uno. Y ese fue el que la Biblia dice que Dios le dice a Samuel: este es el próximo rey de Israel. Úngelo, saca la vasija de aceite y derrama sobre él la unción sobre su cabeza, porque este es el que yo he elegido. ¿Por qué fue que Dios eligió a David? Porque David se sometió a su padre y todo lo que el padre le decía, y él cuidó de las ovejas de su padre con un corazón humilde, hermano, aún siendo rechazado y aún siendo el hijo ilegítimo de una relación de infidelidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que Samuel ungió a David. Entonces la Biblia nos enseña que David, entonces después, él fue de su casa enviado por su papá a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando él fue a ese escenario, la Biblia nos enseña que David, él vio todo lo que estaba sucediendo. Por días, hermano, por días los filisteos estaban amenazando a el pueblo de Israel, al rey Saúl, todos los hombres valientes de Israel estaban temblando ante el gigante Goliat. Llega este joven que está ungido para ser rey, y dice la Biblia que se indignó y él dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar los ejércitos de Jehová y viene a desafiar el pueblo de Dios? Entonces dice la Biblia que él se dio y dijo: yo voy a matar a este gigante. Dice la Biblia que cuando él logró a matar el gigante Goliat, escúcheme bien por favor, cuando él logró a matar el rey, o sea el gigante Goliat,
la Biblia nos enseña que después de ahí habían 15 años antes de él tomar el trono. Todo el mundo diga 15 años. Dígalo otra vez. 15 años, hermano. No fue de la noche a la mañana. Él mató a Goliat, entonces se fue a reinar. Él se le dio el oficio de tocar el arpa en los atrios del rey, en la recámara del rey, porque el rey estaba siendo tormentado por demonios, y el único que tenía la habilidad, escuche bien, de echar fuera esos demonios o aplacar los demonios o los tormentos que tenía la mente de Saúl, era la melodía de el arpa que tocaba David. Por favor, necesito sus mentes. Y la Biblia nos enseña que cuando él tocaba y él adoraba, los demonios dejaban a Saúl. Pero la Biblia nos enseña que después, escuche, después que David mató a Goliat, las mujeres de Israel comenzaron a cantar. ¿Y qué fue lo que cantaban? Decían: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y la Biblia dice que en el corazón de Saúl, del rey, entró un espíritu de celo profundo. Y desde ese momento dice la Biblia que lo que quería matar a David. ¿Quería matar a quién? A David, hermano. Y dice la Biblia que todos los días venía David a ministrarle al rey, de tal forma que el rey estaba tanto ahí con celo, consumido de odio, que tenía a David en su misma mesa de comer del rey, hermano, de cenar, con el hijo también, Jonatán. Pero la Biblia dice que en un momento él tomó ¿cómo se llama? The spear, la lanza. Él tomó la lanza, el rey Saúl, y se la lanzó, hermano, a David. Y si David no se hubiese echado a un lado, hubiese muerto. Pero escuche, esa lanza se quedó pegada en la pared, hermano. Todo el mundo diga: la lanza fue pegado en la pared. En otras palabras, estaba ahí en la pared. Estaba supuesto ser David. Pero lo grande de esto es esto. ¿Por qué es que Dios llama a David un hombre conforme a su corazón? Porque David pudo haber ido, sacado la lanza, y si tú me trataste mal a mí, yo te voy a tratar mal a ti. Si tú me trataste de dañificar, yo te voy a dañificar. Si tú me trataste de matar, yo te voy a matar a ti. Él pudo haber tomado esa actitud, pero Dios estaba usando a Saúl como escuche bien, como el entrenamiento, hermano, el taller. Saúl vino a ser el taller del carácter y el corazón de David. En otra palabra, Dios usó a el rey Saúl para formar el corazón del próximo rey de Israel. ¿Sabe lo que hubiese sucedido si David hubiese tomado la lanza y hubiese matado a Saúl? El próximo día estuvieran coronando al próximo rey. Y sí, él era el próximo rey. Él pudo haber matado rápidamente, hermano, a Saúl. Él me trató de matar a mí, y cualquier corte
hubiese estado de acuerdo con él, hubiese encontrado a David inocente. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo estaba cenando, estaba ahí en su casa, y él me lanzó con esta lanza y por poco me mata. Así que yo tuve que defenderme, tomar esa lanza, se la tiré para atrás porque si no me hubiese matado. Bueno, la evidencia está aquí. Habían personas que testificaron a tu favor, David. Entonces, David, tú eres libre de cualquier delito. Y Samuel ya declaró que tú vas a ser el próximo rey. Vamos a coronarte. ¿Sabía usted que él podía haber hecho eso? Pero la razón por la cual David no se desquitó con Saúl es por esta razón. Porque si David hubiese reinado de esa forma en el reinado sobre Israel, el rey, ahora David, iba a ser del mismo corazón de Saúl. No iba a haber ningún cambio. En otras palabras, iba a salir un rey que no controlaba su enojo, que no controlaba su carácter, que no obedecía a Dios, para entrar otro rey que no obedecía a Dios y que no controlaba su enojo. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que muchas ocasiones en muchas ocasiones, hermano, David tenía oportunidad de desquitarse con Saúl, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque mayor era lo que Dios estaba haciendo dentro de David que lo que estaba ocurriendo fuera de David. ¿Cuánto dicen amén? Dios estaba formando el próximo rey. Dios estaba formando un carácter, el carácter de un rey. ¿Cuánto dice amén? Y qué interesante, la Biblia nos enseña que eso es exactamente lo que Dios quiere con nosotros. Escuche, David recibió presión. Imagínese 15 años bregando con la presión de alguien querer matarle. Y déjeme decirle algo, que cada uno de ustedes aquí, cada uno de nosotros, tenemos Saúl en nuestra vida. Cada uno. Y si no lo tienes todavía, lo vas a tener. Y le voy a decir por qué. Porque Saúl es esa persona que está bien allegado a ti. No son extranjeros. Son a veces personas que comen en tu misma mesa. Escuche. Son personas allegadas a veces. ¿Cuántos saben que David se le lanzó Saúl en contra, y sin embargo Saúl lo consideraba hijo? Todo el mundo diga hijo. Y David consideraba a Saúl como un padre. Y sin embargo, eso fue lo que Dios usó. Un enemigo íntimo. No sé cuántos de ustedes han tenido que bregar con un enemigo íntimo. La persona cerca, pero que ha venido a dañificar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo tú reaccionas, hermano? El problema no es que tú tienes a Saúl en tu vida. El problema es cómo tú reaccionas con Saúl en tu vida. ¿Cómo es que tú reaccionas? ¿Reaccionas con venganza? Tú me hiciste esto, yo te hago esto para atrás. Tú me dañaste, yo te voy a dañar. Tú dañaste mi nombre, yo voy a dañar tu nombre. ¿Cuánto me están entendiendo? Hermano,
Dios usa personas, Saúl en tu vida para formarte, crear esa presión, porque Él tiene en mente lo que Él está formando en ti. ¿Cuánto dicen amén? Y a veces nosotros no queremos ser formados. Hermano, no queremos ser formados. Y Dios, y cuando sentimos la mano del alfarero bregando con nosotros, hermanos, y Él está formándonos, y nosotros le decimos: no, por favor, no hagas esto, no hagas lo otro, no quiero que bregues conmigo así. Y Dios quiere bregar contigo y quiere formar en ti algo bello, pero Él está tratando de formar lo que Él quiere en ti. Y lo que pasa es que nosotros comenzamos a formarnos a nosotros mismos. Señor, sí, un poquito de ahí, un poquito así, pero no, esto duele. Y siempre nos estamos, cayendo en piezas. Amén. Y con esto es lo que nosotros salimos. Y ahí decimos: bueno, qué bien, pero no tenemos ni la menor idea de lo que Dios quería hacer. Y decimos: es que no quiero la presión, no quiero a Saúl tratando de matarme, no puedo bregar con esto y lo otro. ¿Cuánto dicen amén? Entonces a veces llegamos a un punto que decimos: sí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y Dios, como un alfarero fiel, dice: ok, vamos a ver, vamos a comenzar de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a comenzar de nuevo. Entonces tú dices: pero ¿qué es lo que estás haciendo? No, espera, Señor. No. Y decimos, y Él quiere hacer de ti una vasija bella, una vasija de honor y de honra. ¿Cuánto dicen amén? Dice en la Biblia que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros decimos: no, yo quiero, Padre, no, por favor, no me des, no quiero pasar por esto, no quiero pasar por lo otro, esto me duele, no, por favor, Señor. Y entonces esto es lo que nosotros creamos y llamamos esto una vasija. Y mira, hay huecos en tu vasija. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque no queremos la presión. ¿Cómo fue que Dios formó a David? Él lo formó con Saúl. Y nosotros no queremos responder a Saúl como David respondió a Saúl. ¿Cuántos dicen amén? No lo queremos, hermano, porque queremos todo bien, que fácil. Todo el mundo diga: fórmame, Señor. Escuche, además de la agua y además de la presión, para que tú logres a brillar, para que Dios pueda usarte para su honra y su gloria, tienes que pasar por momentos de fuego. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, algo interesante que quiero dejarles con este pensamiento. Cuando uno estudia los alfareros, el alfarero, cuando está formando una vasija y ya casi la tiene formada, él comienza, escuche bien, a sentir con sus manos mientras da vuelta la rueda y ya está formando la vasija. Sus manos delicadas comienzan a sentir cuando hay algo mal con la vasija. En otra palabra, ellos sienten cuando hay algo que no está supuesto estar ahí.
Escuche esto. Y cuando él mira que hay algo que no está supuesto estar ahí, esto es lo que hace el alfarero. Él viene y destruye, escuche, rompe a la vasija. Eso fue lo que Dios le demostró a Jeremías. Le dijo a Jeremías: mira, esta vasija está en la rueda del alfarero, y ahí fue que se dañó. No fue que el alfarero la dañó, sino que fue que el barro tenía dentro de ello, del barro, algo, un defecto. Todo el mundo diga un defecto. Y solo cuando él estaba bregando con él, casi por terminar, fue que el defecto se reveló. Escuche, el alfarero sabe que si mete, escuche, que si mete la vasija con ese defecto en el fuego, se va a romper y destruir. Así que él dice: no, tengo que hacerla de nuevo. No sé cuántos de ustedes han estado en la mano del alfarero, Dios bregando con su vida, y de momento algo sucede, hay algo que viene a herir su vida, algo, un defecto, una actitud, un pecado que tú permites en tu vida, una mentalidad pecaminosa, cualquier situación que venga a dañificarte. Aunque Dios te está formando, hermano, si a la vez que ese fallo se vea en el barro, Dios dice: voy a comenzar de nuevo y lo voy a romper. Ahora escuche bien. Muchos de ustedes aquí hoy, muchos de nosotros, mejor dicho, hemos experimentado rompimiento, ¿verdad que sí? Escuche esto, hermano. Cuando uno estudia los alfareros, el alfarero no bota la vasija que está defectuosa, no la bota, no la tira, sino que él hace esto: él comienza a machacar, ¿cómo se dice? A machacar la vasija, y la hace como un polvo. Entonces él toma ese polvo, escuche, y él mezcla el polvo dentro del barro nuevo. Y la razón por la cual él mezcla el polvo de la vasija que estaba defectuosa es porque va a hacer que este barro se haga más fuerte y más resistente al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios toma todos los defectos de tu vida y Él comienza de nuevo a hacer lo que Él quiere hacer con su vida. Y Él usa todo el dolor, todos los defectos, todas las caídas, todo lo que sucedió en tu vida que te afectó. ¿Cuánto me están entendiendo? Y Él comienza a usarlo de nuevo para formar algo bello en ti. ¿Cuánto dicen amén? Escuche esto, hermano. Aquí hay personas que dicen: Señor, ¿qué es lo que tú tienes en mente conmigo? Y como no quisiste el proceso, con esto fue que quedaste. Esto es lo que yo te presento, Señor. Y Dios mira y dice: si tú no te imaginas lo que yo quería hacer contigo, pero no permitiste el proceso, no quisiste la presión. Y como no quisiste la presión, no quisiste mis manos estar bregando en tu vida, con esto fue lo que tú quedaste. Esto fue lo que tú formaste. Pero sin embargo, Dios dice:
esto es lo que yo tenía en mente. Esto es lo que yo tenía en mente hacer contigo. Sin embargo, esto fue el producto de tú tomar venganza cuando los Saúles en tu vida vinieron a dañarte, a hablar de ti, y tú tomar venganza y tú tratar de hacerle lo mismo que ellos te hicieron a ti. Si ellos murmuraron de ti, tú murmuras de ellos. Hermanos, Dios estaba formándome a mí. Yo cuando estaba joven, hermano, me encontré sin forma. Y Dios sabía que Él quería hacer de mí un pastor. Amén. Aunque tú no te ves como nada, Dios te ve como algo bello. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de ustedes están en esta misma situación. No saben qué es lo que Dios quiere conmigo. Pero cuando yo joven, bregando con jóvenes, Dios comenzó a bregar conmigo. ¿Sabe cómo lo hizo? Me trajo un Saúl. Hermano. Y un día, cuando yo menos me lo esperaba, como yo le he dicho en otras ocasiones, recibí una llamada de un pastor. Y este pastor me dice a mí: ven a mi oficina. Yo fui a su oficina. No sé qué era lo que me iba a decir él, pero sí lo conocía porque yo bregaba con los jóvenes, tenía un ministerio de jóvenes. Entonces yo llegué a su oficina, y cuando llegué a su oficina había ahí sentado dos individuos. Hermanos, yo nunca los había visto en toda mi vida. No los había visto, no los conocía, no sabía sus nombres, nunca vi sus caras, solamente estaban sentados en la oficina del pastor. Escuche. Y cuando yo entré, el pastor me dice a mí: ¿Tú conoces a estos dos hombres? Y yo le dije, yo los miré, y con toda sinceridad yo dije: no los conozco. Entonces el pastor me dice: siéntate ahí. Me senté. Yo tenía como 19 años, 20 de 19 a 20 años. Me senté y me dice el pastor: ellos quieren decirte algo. Entonces ellos comenzaron a decir delante de mí y delante del pastor que yo los conocía. Yo le dije: tienen que estar equivocados porque yo nunca los he visto. Y ellos miran al pastor y le dice al pastor: yo te lo dije que él iba a negar que él nos conocía. Hermanos, escuche bien. Yo estaba en este momento pensando: tiene que haber un error aquí grandísimo, o yo me parezco a alguien que él cree que soy yo. Amén. Esa es la única lógica que yo pensé, porque nunca me pensé que alguien iba a formar un testimonio falso de mí. Escuche. Entonces yo estaba escuchándolos y ellos dijeron: yo sé a dónde él trabaja. Y me dice a mí: ¿tú trabajas en esta calle? Yo le dije: sí. ¿Y tu oficina está en el segundo piso? Yo dije: sí. Y cuando tú entras, tu oficina está a la izquierda. Y yo dije: sí. Pero ¿qué tiene que ver eso con nada? Y él me dijo: porque cuando yo fui a tu oficina, tú me dijiste que tú te querías quedar con mi novia y que iba a llevarte la novia mía. Escuche. Y yo dije: ¿quién es tu novia? Y él me dijo: mi novia es tal y tal. Yo dije: yo la conozco, sí, pero yo nunca te he tenido en mi oficina. Nunca he estado yo enamorado de ella. Nunca te dije que la quiero, para nada, para nada. Y él dijo: oh sí, tú me llamaste la policía vino y me llevaron. Él estaba inventándose esto, hermano. Entonces tenía a un amigo, y el amigo era un falso testimonio, y afirmó lo que él estaba diciendo. Hermano, yo me creía que estaba quedándome loco. Yo creía que yo estaba loco, hermano. Yo dije: ¿qué es esto? Escuche bien. En ese momento que él me tiró la lanza, yo quería coger la lanza
Y yo quería tirársela para atrás, hermanos. Yo estaba temblando y yo quería levantarme y darle con todo lo que yo tenía. Can you imagine? ¿Me culpan? Oh, me culpan, ¿eh? Hermanos, se ven muy santitos ahora, pero si uno está en esa situación, hermano, y yo tenía un nombre, hermano, y el nombre que yo tenía era un nombre respetado. Era líder de jóvenes de un ministerio llamado Explosión Juvenil, que iba ya por 10 años. Yo tenía una oficina, una reputación, y yo tenía que estar cuidando de ese testimonio, hermano. En ese momento yo quería brincarle encima, hermano, no importando que estaba en la oficina del pastor. Pero el Espíritu Santo me dice a mí: si tú le das o intentas darle, todo lo que Él está diciendo de ti se va a confirmar en la mente del pastor. Así que el que viene perdiendo eres tú. En ese momento, hermano, yo me controlé. Me controlé. Llamaron a mi compañera de trabajo. Yo dije: mi compañera de trabajo me va a aclarar todo esto. Ella llegó a esa oficina porque el pastor le llamó. Yo le di el teléfono. Ella llegó, y cuando ella entró por la puerta, le dice el pastor: ¿usted conoce a estos dos hombres? Ella dice: no, nunca los he visto. Pero el pastor creyó a sus dos miembros, porque ellos eran miembros de la iglesia, y no me creyó a mí. Hermano, yo no sabía el por qué yo estaba pasando por eso tan difícil, hermano. Alguien calumniándome, alguien testificando mal de mí, alguien diciendo de que yo me quería quedar con la novia de alguien, hermano. Jamás, jamás, hermano. Y cuando pasó ese día, yo me fui a la casa de mi pastor. Llegué ahí inesperado, le toqué en la puerta. Él dice: Danny, ¿cómo está? Cuando me saludó, yo comencé a llorar. Él me dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia? Yo dije: están bien. Yo dije: pero esto es lo que me acaba de suceder, y se lo conté todo. Él me dijo: Danny, vamos a orar, porque tu nombre es Daniel, y Daniel significa Jehová es mi juez. Hermanos, yo comencé a orar. Yo en ese momento dije: Señor, yo me despojo de todo esto, de todo odio, de todo sentir de venganza. Todo te lo dejo a ti ahora mismo en tus manos. ¿Puede creer que una semana después, diga una semana, estaba yo manejando mi automóvil y llegué a una luz roja? ¿Y quién estaba esperando la guagua? Lo que nosotros decimos la guagua, el CTA, el camión. El que me acusó. Hermano, yo en un carro de 2 toneladas. Y yo lo vi ahí esperando el autobús. Y Dios me dice: baja la ventana y salúdalo. ¿Quién me hubiese acusado si yo le hubiese dicho algo mal, del mal que iba a morir? Yo obedecí al Espíritu Santo y dije: se llama él Pedro. Cuidado con los Pedros. No, son broma. Él se llama Pedro, y yo le dije a él: Pedro. Y Pedro mira y me vio la cara, porque hermano, el único
en esa oficina 2 semanas antes, que sabía la verdad, era yo y Pedro. Pedro sabía que él me estaba levantando una calumnia. Pedro sabía que él estaba mintiendo. Pedro sabía que él estaba tratando de destruirme. Y yo lo sabía. Y cuando él me vio y me miró a los ojos, yo le dije: hola, Pedro. Me recuerdo el nombre de él porque me lo dijeron. Le dije: hola, Pedro, ¿cómo estás? Y él me miró y miró la cara, como que yo no estaba hablando. Yo dije: ¿quiere que te lleves a algún sitio? Yo le dije a él. Y él me dijo que no. Yo dije: está bien. Me fui. Yo dije: gracias, Señor. Una semana después, hermanos, créalo o no, yo estoy en el mall. Y cuando yo estoy en el mall caminando, que iba a entrar a una tienda de varones, ¿quién estaba saliendo de la tienda? Un hombre que nunca lo había visto en toda mi vida, y ahora lo veo 3 veces en menos de 2 semanas. Hermano, Dios estaba aplicando la presión. Y yo lo veí ahí lo tenía, hermano, al frente mío, hermanos. Y yo en ese entonces era más joven, más fuerte. Hermanos, escuche, oí al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que Dios me dice? Abrázalo. ¿Que abrace a quién? ¿A Saúl? Cuando Saúl me trató de matar. ¿Cómo yo voy, Señor? ¿Cómo tú me pides que yo lo abrace? Hermano, antes de que me pasase por el lado, yo lo agarré y le dije: Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo está? Y él se espantó, hermanos, y me dice: ahí comprando unas cosas. Yo dije: ok, Dios te bendiga. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Hermano, si yo hubiese tomado venganza, ¿sabe lo que yo iba a crear para mi ministerio? Esto es lo que yo iba a crear. Señor, úsame, Señor. Y Dios me dice: no, yo te mandé un Saúl para formarte, para formar tu carácter, pero tú tomaste venganza. Yo te traje un Saúl para bregar con tu corazón, pero tú no te rendiste. Esto es lo único que tú me puedes presentar para que yo lo use. Hermano, tú puedes creer que pasaron unos años. Hello. Y ahora estoy pastoreando la iglesia. Pasaron años y yo en la iglesia pastoreando, glorificando a Dios, predicando. Hermanos, ¿sabes quién entró por la iglesia, por la congregación y se sentó atrás? Pedro. Hermano, y después del servicio, ¿quién vino al altar? Y vino con su esposa, y vino con sus hijos, y vino a mí en el altar y me dijo: pastor, Dios te bendiga. Dijo: pastor, yo he estado orando y Dios me dice que quiere que yo sea miembro de esta iglesia. Hermano, y tú puedes creer que Pedro se unió a nuestro ministerio, vino a la iglesia con su esposa, con sus hijos. Hermano, si yo hubiese tratado con Pedro con venganza y tratar de lanzarle a él la misma lanza que él me mandó a mí, hermano, él hubiese entrado a esa iglesia y me hubiese visto a mí como ¿qué? Un hipócrita. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo hablando del amor de Dios, del altar, y él allá diciendo: ajá, hasta que esté bajo presión. Hermanos, tú puedes creer que probablemente usted me diga:
pero tú le dijiste a él. Hablaron de la situación esa unos años atrás. Hermanos, yo no le dije nada. Pero él me dijo, Daniel, me conocía por nombre. Me dijo, Daniel, yo sé que tú eres un hombre de Dios y yo quiero ser miembro de tu iglesia. ¿Puede creer que él tenía negocio? Y él era uno de los donadores, de los dadores, hermanos, que ofrendaban a la iglesia más grande que los demás. Él daba ofrendas de $5,000. Hermanos, Dios recompensándome a mí como pastor, porque dejé que las manos del alfarero me formaran y yo no me quité de la rueda. Yo permití que Dios me aplicara la agua, me aplicara la presión para formar algo bello. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tú tienes que decidir: o le presentas tu propia forma, tu carácter imperfecto, una vida de venganza, una vida que no permites la presión, no permites los Saúles en tu vida, o tú vas a decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Esto se formó, escuche bien, con presión. Esto se formó con agua. Esto se formó con fuego. Y cuando salió del fuego, salió brilloso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Pero tiene que permitir quedarte en la rueda del alfarero. Todo el mundo póngase de pie. Dígale a su vecino: quédate en la rueda. Dígale, quédate en la rueda. Todo el mundo dice amén. Hermano, ¿cuál quiere ser? ¿Cuál quiere ser usted? Cuando alguien murmura de ti, ¿tú murmuras para atrás? Cuando alguien te trata de dañar, ¿tú dañas para atrás? Cuando te hacen mal, hablan de ti cuando tú tienes toda la razón, dicen algo horrible de ti cuando es completa mentira, ¿cómo tú vas a reaccionar? Porque de acuerdo a cómo tú reacciones, el producto es diferente, produce algo diferente. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice: en mi casa hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Unos para el uso de mi gloria y otros para ser escondidos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien llega a tu casa, dígame, hermano, porque algunos nosotros decimos: pastor, yo quiero estar en el altar, yo quiero predicar, pero no quieres pasar por el proceso. Te corrigen y a ti no te gusta. Escuche bien, te corrigen y el pastor dice: tú tienes que cambiar esto, tú tienes que dejar de hacer esto, y a ti no te gusta, te vas criticando, no te dejas formar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que este tipo de vaso se esconde, hermano. ¿Sabes por qué Dios usa ciertas personas más visibles en la iglesia? Porque son vasos de qué? Se han dejado qué? Diga, mordial. ¿Se han dejado qué?
primordial. Han recibido la presión sin resistencia, sin resistir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, perdone que le diga esto, porque se lo he dicho tantas veces. Pero cuando yo pasé lo que yo pasé en mi matrimonio, Dios estaba formándome. Todavía, hermano, no te quites de la rueda. Pero hermano, si yo hubiese respondido negativamente, si yo hubiese respondido negativamente, hermanos, nunca Dios iba a poder hacer lo que Él quería hacer conmigo. Hoy día tenemos este edificio bello. Hoy día tenemos misiones en Sudáfrica. Hoy día Dios está haciendo unas cosas bellas en esta iglesia, porque permití la presión, respondí con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que va a hacer, hermanos? Quiero que ponga su mano sobre su corazón y diga: Señor, forma dentro de mí un barro formado, creado conforme a tu corazón. Úsame como vaso de honra, no como un vaso de deshonra. Te pido ahora mismo que sanes las heridas de mi corazón y me ayudes a responder correctamente a Saúl en mi vida. Piense por un momento, hermano, antes de despedir. Piense en estos próximos minutos. ¿Quién es el Saúl en su vida? ¿Quién? ¿Quién es la persona que Dios ha usado para formarte, pero que tú estás resistiendo? ¿Cuál es esa persona? Porque Saúl no era un hombre con devoción a Dios, no era un hombre obediente a Dios. Así que no juzgue los Saúles en tu vida, porque ellos no están al mismo nivel espiritual, o aún, ni aún probablemente conocen a Dios, pero probablemente es tu mayordomo. Ese es Saúl. Probablemente es su suegra. ¿Qué es Saúl? Pero ¿qué es el Saúl en tu vida? Probablemente es un pastor aquí en esta iglesia que te ha corregido, pero tú has resistido. Has resistido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Diga: Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Me rindo completamente en el nombre de Jesús. Todo el mundo diga amén y amén. Un aplauso al Señor Jesús. Amén. Hermanos, no colectamos la ofrenda porque entramos inmediatamente a la palabra. ¿Cuántos recibieron algo de la palabra hoy? Amén. Ok. Quiero que preparemos nuestro corazón, por favor, para dar al Señor. Por favor, quiero que estas son las formas de dar electrónicamente. Por favor, si podemos honrar a Dios, honremos a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Honremos a Dios. Y por favor, quiero que si necesitan algún ¿cómo se llama? Sobre, los sobres están ahí en sus asientos. Pero
no permitamos que el diablo nos robe. Él viene a robar. Y cuando Él pone temor en ti y no te permite honrar a Dios con tus diezmos y ofrenda, hermanos, Él está robando de tu familia entera. No vamos a permitir eso en el nombre de Jesús. Dios ha sido demasiado de bueno con nosotros y vamos a cumplir con las promesas de Dios. ¿Dicen amén? Ok, vamos a venir al frente, vengamos, amén. Padre, bendice